¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. Bien, voy a restringir los reclamos porque, viste, me llegan mail por todos lados, mensajes. Decirle a Sobre Eduardo, todo los pedile Eduardo. reclamos de paternidad, deudas y eso, por favor. No, paternidad, deuda, no. Vos sabés que acá la audiencia pide, o sea, al grito de que se haga el próximo libro, que se haga el próximo libro. El mangazo viene por ahí, definitivamente. No hay reclame de otro tipo. Estoy dejando calentar el mercado. Muy bien, me De encanta. manera, viste, que después pase como con Harry Potter, viste, que se anuncia la salida y se amontona la gente en las librerías y se pelea. Es malo, vamos a hacer firmar los libros acá, Eduardo. Así todos hacen la cola acá en la puerta. Es mucho más fácil que ir al centro, todas esas cosas acá en Matadero. Y vamos a hacer así, porque viste, como viste la editorial que publicó el primer tomo de Harry Potter, viste, que nadie le creía. Claro. Y se lo publicaron y la mina en agradecimiento la transformó en una super ultra editorial porque edita Harry Potter. Exactamente. Así que bueno. Alguna movida vamos a hacer, así que vamos a hablar con la gente de... Pero tendrá los méritos de cualquier éxito, así que... Si acá lo que vamos... Escúchame, acá lo que... para arriba usted también. Acá lo que hacemos es, conseguimos una mesita, vemos, no sé, dependiendo de la hora, si vamos por el vino con algunas empanadas o cosas por el estilo, y vos te dedicas a firmar, y después hacemos entrar a la gente de una, o sea, de uno en fondos. Es para vos, el tema es para vos. Después la gente de Razón y Revolución se encarga del resto, ¿no? No, pero imagínate, qué sé yo, 50 cuadras de cola tratando de llegar a... Pero por favor, terrible. Y la gente preguntando, ¿qué van a dar trabajo? Acá no. Acá no vengas a buscar trabajo. Como está la Argentina, viste, que la gente ve una cola y se para, total. O regalan algo o dan trabajo. No, claro. Ni una cosa ni la otra. Pero bueno, tenemos un tema pendiente. Ya ahora entiendo por qué la gente estaba tan exaltada. Tenemos un tema que quedó pendiente de la semana pasada, que digamos bajó un poquitito en las consideraciones de la agenda mediática, pero me parece que en algún momento, no sé si, digamos, como para acomodar los tantos en la provincia de Buenos Aires, lo van a volver a sacar, a colgar como un trapito digno de poner en discusión, que tenía que ver con el tema de la división de La Matanza, ¿no? Sí, ahí hay dos cuestiones, una de orden muy coyuntural y otra no tan coyuntural en relación a el eterno problema peronista de la provincia de Buenos Aires. Coyuntural, muy inmediato, Vidal necesita patotear un poco a 2 o 3 municipios que son kirchneristas, uno de ellos es La Matanza, y un poco la amenaza es, no me jorobe más porque te divido. El segundo, eso es lo más coyuntural. De hecho, Vidal avanzó con eso, está incluso pensando en un plebiscito, una consulta pública, de manera tal de que, digamos, el caso quedó congelado en todo caso en la prensa. A ver, eso de la consulta popular, nosotros lo hablábamos hace algún par de semanas con uno de los concejales de Cambiemos ahí en La Matanza, que de alguna manera están intentando consensuar, es decir, hay como diferentes plafones en donde se discute esto. Uno tiene que ver concretamente con el político y ese político se va dando en una primera medida en lo que pasa en el municipio, después lo que pasa en la provincia, y por último, yo te digo, porque creo que hasta algunos caudillos a nivel nacional no les gusta nada la situación de La Matanza. O sea, La Matanza les da vuelta a cualquier definición que se haga en una provincia o en 2 o en 3 provincias chicas de la Argentina. Por lo tanto, el intendente de La Matanza, quien quiere que se encuentre en ese lugar, tiene un poder territorial muy importante. Sí, pero yo te garanto que si Cambiemos hubiera ganado La Matanza no la estaría dividiendo. Eso es así. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que si Cambiemos hubiese ganado La Matanza, cosa que dudo, la verdad es que lo que más le convenía era dividirla, porque el gran problema es que no es un distrito que le va a hacer afín a otro espacio si efectivamente se da lo que uno ve como lógica de prebendas que se da en ese distrito. Mira, es relativo. Te continúo el desarrollo que había pensado y llegamos a este punto que vos estás tocando, que es un punto central. Históricamente el conurbano ha sido peronista. Eso es así. Históricamente el conurbano en su conjunto no te da vuelta a ninguna elección, directamente te la digita, vos ganás el conurbano y se acabó. Por eso cuando yo dije en su momento, guarda con la elección de provincia de Buenos Aires,
guarda que Aníbal Fernández es muy mal candidato, guarda que la Iglesia le está votando en contra, y guarda que cualquier voto que sume Vidal es un voto para Macri, lo que estaba señalando es esto: el termómetro del conurbano te define una elección, y por lo tanto, si gana Vidal o Vidal achica mucho la diferencia, la victoria de Macri es una posibilidad, cosa que finalmente sucedió. Sí. Ahora, no es la primera vez que un gobierno no peronista intenta dividir el voto peronista. No es la primera vez. Vos pensás que, acordate que ya Alfonsín había querido formar dos provincias. Sí. Una provincia con el conurbano y Ciudad de Buenos Aires, y una provincia con el resto de la provincia. Y los intentos de dividir el voto cambiando las circunscripciones lo hace prácticamente todos los gobiernos. O sea, el propio Perón cambiaba las circunscripciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires para fragmentar el voto y tratar de, mediante ese tipo de manipulaciones, obtener, si no una victoria, por lo menos arrimar el bochín. Es decir, las maniobras por las cuales se modifican circunscripciones electorales son tan viejas como la sociedad burguesa. Vos pensás que uno de los grandes temas de discusión de la política inglesa del siglo XIX, XVIII-XIX, eran los burgos podridos, es decir, ciudades que tenían gran capacidad de voto y no vivía nadie, lo cual le daba el voto a los terratenientes británicos contra la burguesía industrial. Es decir, este tipo de maniobras son propias de el manejo del voto en la sociedad burguesa. En el caso específico de La Matanza, uno puede encontrar muchos argumentos técnicos a favor o en contra. Por ejemplo, que es peligroso que un distrito tenga tanto peso. Bueno, eso es un argumento relativo, digamos, porque hay un punto en el cual la gente está ahí, y eso es real. Y en el interior, la gente no está. Y entonces, muchos de los que se quejan del peso electoral de La Matanza, se olvidan que La Matanza, como los grandes distritos del conurbano, no tienen senadores nacionales. O sea, toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo el conurbano, que es un tercio de la población del país, es más de un tercio de la población del país, tiene 3 senadores. Bueno, y la provincia de La Rioja, que entra en La Matanza varias veces, o Santa Cruz, que es la 10ª parte de La Matanza casi, tiene 3 senadores. Y las grandes estafas y extorsiones que se producen en el Senado, con motivo de que una población muy reducida obtiene una representación tan desproporcionada, son leyenda. Bueno, a ver, en ese caso hay incluso un proyecto para ampliar con 50 diputados, y esos 50 diputados le darían un peso, no a La Matanza, sino a la provincia de Buenos Aires en detrimento de otras. Es decir, convengamos que en el Senado lo que se ve reflejado es la cantidad de representantes por distrito, y en la Cámara de Diputados por cantidad de población, y esto ha generado un cambio en el último tiempo, y encontraron esta como lógica de reestructurarlo, así que imaginemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Claro, pero lo que vos estás viendo con respecto a la estructura del voto en la Argentina, de la estructura, digamos, del Estado en Argentina, por lo menos de la estructura del gobierno en Argentina, de los 3 poderes, lo que estás viendo es el carácter completamente antidemocrático y fuera de lugar, porque el Senado no tiene ninguna razón de existir. No tiene ningún sentido. Esa idea de que es contrapeso en realidad es el lugar donde se negocia absolutamente todo y donde funciona la banérico mejor que en cualquier lado. No solamente eso. Podríamos dar muchos ejemplos de esto, de estafas históricas, de gobiernos débiles que han tenido que entregarle medio país a una provincia perdida simplemente porque tiene 3 senadores. De hecho, acordate que hay 3 senadores y antes había 2, ahora hay mayoría y minoría. Alfonsín introdujo la minoría a cambio de darle la re a Menem, con la idea de que eso iba a dinamizar un poco el Senado. Pero el Senado es el lugar donde se cocina toda la mala política de la Argentina. Y es una Cámara realmente inútil, que lo único que hace es multiplicar los problemas y introducir un criterio de representación que es completamente antidemocrático. De hecho, hay varias provincias que son económicamente inviables y que no funcionan como provincias. Por lo tanto, lo lógico sería, así como uno podría decir, es lógico dividir La Matanza porque es un distrito muy grande, al cual una estructura de carácter municipal no le puede dar correcto tratamiento, uno puede decir que tendría que haber 10 provincias argentinas podrían perfectamente desaparecer.
y forjarse una o dos provincias en donde antes había tres. No quiero ofender a nadie, pero la idea de San Luis, La Rioja, Catamarca, ¿qué sentido tiene eso? Y se multiplican los gastos políticos, se multiplican las prebendas, se multiplican los salarios de todo tipo, se multiplica una estructura clientelista, simplemente porque esas estructuras tienen un peso histórico. Esto viene del siglo XIX. Entonces, en el caso de La Matanza se da el proceso inverso, es decir, acá tenés demasiada gente y eso es una cuestión complicada para el gobierno de Cambiemos, no era complicada para el gobierno de Cristina. Y ya te digo, si Cambiemos hubiese ganado La Matanza, yo apuesto doble contra sencillo de que de ninguna manera Cambiemos lo hubiera querido dividir. Ahora, en abstracción de eso, ¿qué se divide cuando se divide La Matanza? O sea, ¿qué es lo que se divide? Alguien puede pensar que se divide el voto peronista, lo cual es relativo. ¿Por qué digo relativo? Porque el voto peronista en sentido estricto no existe más. Lo que existe es un voto clientelar. Voto clientelar que gana el que tiene el gobierno. Y ese voto clientelar que tiene el gobierno se vehiculiza mediante los planes, los subsidios, las prebendas y las mafias. Lo que hemos visto anoche en el programa de La Nata, que vemos todos los días en la televisión común, y noticia que vos debés leer todos los días, no es más que esto, la íntima conexión entre la política visible y la política invisible, donde los narcos son policías, los policías recaudan, la recaudación policial se divide entre la policía, los narcos y las bandas políticas. Las bandas de punteros políticos son los mismos que tienen las patotas de que después liquidan opositores en los sindicatos y cosas por el estilo, son los mismos que te manejan los trapitos en las canchas, son los mismos de las barras bravas sindicales, y las que te llenan los arroyos de Quilmes de cuerpos que nadie sabe de dónde salen. Todo ese aspecto de la política negra está detrás de todo lo que llamamos la política blanca. Entonces, en el conurbano de Buenos Aires lo que sucede es lo que ha pasado a gran escala en todo el país, a saber, el Estado se ha vuelto el centro de una mafia, y eso es lo que maneja el voto. No es el voto peronista. El voto peronista era el voto de la clase obrera ocupada, que en ese momento, que en los años 60, 70 era el grueso de la población del país. Hoy hay un porcentaje de 30 o 40% de la población que no está encuadrada sindicalmente, entre otras cosas porque o está desocupada o está falsamente ocupada bajo la forma de planes y cosas por el estilo. Y ese voto extremadamente clientelar es lo que te explica cómo en medio de la debacle general del kirchnerismo, La Matanza quedó en manos del kirchnerismo, porque lo que se tiene ahí es un sistema de punterío. Ese sistema lo hubiera adoptado el propio macrismo, por lo tanto no veo por qué lo iba a desarmar. El resultado objetivo de todo eso es que se lo quiere desarmar porque es un municipio de la oposición. Discusión aparte es si efectivamente tendría lógica desarmar ese municipio e ir a municipios más chicos, lo cual lleva siempre a muchos problemas. Digamos, en abstracto uno diría sí, está bien, digamos, uno esperaría que la estructura de gobierno estuviera cerca de la gente y fuera una estructura barata, eficiente. Pero si uno observa la división que produjo Duhalde en otros municipios, yo viví muchos años en el municipio de General Sarmiento. General Sarmiento llegó a tener en su momento 1 millón de habitantes casi, y era uno de los municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires. Duhalde lo dividió en José de Paz, sí. Islas Malvinas y San Miguel. Malvinas Argentinas, sí. ¿Y qué se generó con eso? La gente sigue estando tan mal atendida como antes. Y aparecieron nuevos caudillos. Y lógico, se multiplica el caudillaje. Bueno, es una manera de darle escalafón, ¿no? Porque hay muchos que se quedan afuera, al tener pocos lugares para estar, entonces uno tiene que arrendar mucho ganado, en cambio así multiplica. Pero y además divide, porque también al tener un montón de caudillitos, no tenés un gran caudillo. Guarda que el caudillo de La Matanza es casi como el gobernador de la provincia. Y entonces, bueno, convengamos que el antecesor de Espinosa, Balestrini, tenía todos los números puestos para convertirse en un futuro gobernador de la provincia, ¿no? Y que fue, digamos, la plataforma fundamental para Daniel Scioli.
Lógico, pero ahí, escúchame, ¿cómo gana la interna Menem? Con Duhalde. La interna contra Cafiero la gana con Duhalde. Y es el conurbano lo que lleva a la presidencia Menem. Y es con Duhalde. Y después Duhalde digita toda la política argentina postmenemista hasta la llegada de Néstor, gracias al manejo del conurbano. Entonces, está claro que quien maneja la matanza es casi un segundo gobernador. Y esa es la razón por la cual se lo quiere dividir. Pero acá, detrás de las cuestiones políticas coyunturales, detrás de las cuestiones de más largo alcance, y más allá de la discusión de si en abstracto esto estaría bien o estaría mal, que uno diría en principio pareciera que estuviera bien, lo que está detrás es el proceso por el cual se crean nuevos mecanismos clientelares que sean más controlables por el poder central. Es decir, yo voy a fragmentar la matanza en 4, ya no voy a discutir con un gran caudillo, sino con 4 caudillitos, alguno de esos va a ser mío, y por lo tanto el que divide vence. Pero la política concreta va a seguir siendo la misma, la situación va a seguir siendo la misma, porque la política argentina se asienta sobre estas bases, después de un proceso de descomposición muy grande de la clase obrera, y de la aparición de algo que mucha gente no conoce, no sabe, y de lo cual tendríamos que hablar, la aparición del lumpenproletariado, es decir, de una capa desprendida del proletariado y de otras clases sociales de la Argentina, que en su descomposición conforman todo este mare magnum que te explican los 8 cuerpos encontrados en Quilmes, lo que vimos anoche en el programa de La Nata y lo que vemos todos los días en cualquier lugar de la Argentina, es decir, una masa de población que vive entre la droga, la violencia, los asesinatos, el punterío político, las mafias sindicales, las patotas, etcétera, etcétera. Un grupo desclasado. Marx lo llamaba el detrito resultante de todas las clases, donde te encontrás el último barra brava, que en realidad es un pibe de secundario que lo abandonó y se juntó con otros pibes de la villa que nunca fueron ni siquiera a la primaria, y su jefe se llama Alan Slenker y vive en en Barrio Norte, maneja la barra brava de River. Se llama Aníbal Fernández y maneja desde el hockey hasta la barra brava de Quilmes, y llega por poco no ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, pueden todos tranquilamente estar comiendo un asado un sábado al mediodía en alguna quinta en el conurbano. Pueden, no, lo hacen, claro. Un buen jefe de barra de este tipo de gente es populista, por lo tanto se junta con esa gente, se saca fotos, cada 2 por 3 nos encontramos. El asesino de tal barra brava que se sacó una foto con fulanito de tal, y aparece ahí abrazado a Vudú, por ejemplo, por mencionar un caso famoso. Sí. El mismo Vudú. ¿Quién era Vudú? Una revista, un tipo de la que salió de la nada, y llegó a vicepresidente, en el contexto de un sistema político que como sistema político está descompuesto. Entonces cuando uno dice, vamos a eliminar las mafias, el narcotráfico, suponete que te lo creo. Yo te creo, Mauricio, a ver, dale. Lilita, Patricia, les creo, sí. ¿Y sobre qué base van a asentar la política argentina? Porque acá, cuando esto empieza a saltar, lo que empieza a saltar es la descomposición general de un sistema político y social. Por eso la división de la matanza, en realidad, arrastra a la discusión de todos estos problemas, donde lo menos que va a pasar es que la política se acerque a la gente, que la política se limpie, y que porque la matanza esté dividida, los resultantes ciudadanos de esos 3 o 4 nuevos imperios caudillísticos vayan a vivir mejor. Insisto, esto si uno trata de entender cómo funciona la política real, no en abstracto. En abstracto uno puede estar de acuerdo. En abstracto uno podría decir que es lo mejor que puede pasar, que esa división le supone mayor cercanía a los espacios de poder, a un distrito que es muy populoso y que al segmentarlo podría ser más cercana a la posibilidad de que un dirigente preste atención a lo que está pasando. En abstracto sí, claro. El resto lo veremos.
Y el resto lo veremos, pero el resto es lo real. El resto es lo real. Porque si vos te pones a pensar en abstracto, ¿qué sería mejor para la Argentina? Y habría que hacer una reestructuración política general porque la política es muy cara en la Argentina. O sea, el sostenimiento del aparato político es muy caro. Y no hablamos de los sueldos de este o de aquel, porque ese es el elemento menos importante. Sino la cantidad de gente que está involucrada en el manejo de lo político en la Argentina. Mucha gente puede creer que yo me estoy autocontradiciendo porque se supone que un socialista debiera defender el papel del Estado y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero en realidad, incluso Marx ya lo decía, el mejor gobierno es el gobierno más liviano, barato, eficiente y pegado a los problemas concretos que pueda haber. El Estado argentino y su aparato de dominación política se ha vuelto, a medida que la economía privada se vuelve cada vez menos importante y a medida que el Estado tiene que tomar a su cargo la reproducción del conjunto de la vida social, porque el capitalismo argentino no puede hacerlo, se ha vuelto un monstruo, un vampiro que succiona las energías del conjunto de la sociedad. Eso es algo que Marx describe muy bien en el 18 Brumario en relación al Estado francés. En el caso argentino, la analogía es válida, pero debiéramos sumarle el hecho de que estamos en un capitalismo que carece de energía suficiente para sostener a la población, de un Estado que tiende a descomponerse, y de una situación de su economía que es incapaz de darle a eso una vida real. Entonces, por eso asistimos a la descomposición que asistimos. Si vos sos un gran burgués, un Bill Gates no se ensucia las manos no pagando impuestos, no se ensucia las manos teniendo barra brava que le controlan el estacionamiento a los estadios de fútbol, no se ensucia la mano con el narcotráfico, ¿por qué? Porque tiene un negocio que atender que es muy rentable. La burguesía argentina es una burguesía piojosa, entonces vive del aparato del Estado. Y ese aparato del Estado se termina amoldando a esa situación. Y entonces, cuando discutimos la división de la matanza, sí, yo en abstracto te digo todo que sí. Es más, te creo que vos tenés la intención que decís que tenés que tener María Eugenia, suponete. El problema es que en la realidad eso tiene una finalidad muy distinta y tiene un resultado muy distinto. Es la expresión de un Estado que está buscando, adecuarse a la descomposición general, manejándola. Entonces, separemos un poco la autoridad del gobernador, dividamos a los posibles opositores, fragmentemos el voto opositor y tratemos de quedarnos con alguna capillita más para controlar a la población que vive básicamente del Estado. Vos sabés que en cada una de estas charlas obviamente se produce en simultáneo todo un grupo de gente que va haciendo acotaciones. Yo no te interrumpo porque si no sería muy extenso, aparecen de todos lados. Hay uno que pide que llegue el segundo tomo a los Estados Unidos porque la cajita feliz hace furor en las bibliotecas de las universidades de los Estados Unidos. Te digo que estás sembrando una situación muy compleja, agárrate con lo que va a venir. Pero en medio de esto, yo como que me voy agarrando de palabras que por ahí pueden ser disparadores de otras charlas. Algunas pasan inadvertidas probablemente para la mayoría, pero hay una que me caló hondo, que la comentaste recién, que es la eficiencia. Y la pusiste en la boca de Marx. Y cuando yo hoy hablo de eficiencia, el sector que rápidamente se etiqueta de progresista la repele, porque esa parece ser la batalla del macrismo, ¿no? De hacer un Estado eficiente. Y la verdad que me gusta entrarle a esas palabras complicadas, sobre todo porque, complicadas digo porque algunos se quieren adueñar de la palabra para transformarla como propia, y otros la repelen sin ni siquiera poner en discusión lo que implicaría un Estado eficiente. Entonces yo te la tiro así, con la lógica esta con la que vamos concatenando algunos temas, porque, a ver, estamos en un mini Davos en la Argentina. Imagínate lo que va a hacer esto. En cualquier momento el empresariado mundial posa sus ojos en esta maravilla de la tierra que es nuestro país, y no paramos de cosechar éxitos. Entonces, me encantaría que divaguemos sobre la eficiencia en nuestro próximo encuentro.
La próxima hablamos de socialismo y eficiencia. Y vamos a hablar desde la poesía proletaria hasta el taylorismo, pasando por Ford, Toyota y cuantos señores andan por esta tierra que han hecho de la eficiencia ¿cómo se llama? Un canto a la mayor de todas las virtudes. Sí. No solamente Marx proclamaba la necesidad de eficiencia, y después vamos a explicar por qué. El propio Lenin llamaba a la introducción del taylorismo en la Unión Soviética. Y tenía por la técnica y por lo tanto por la eficiencia productiva la más profunda de las admiraciones. No nos olvidemos que él definió el socialismo como el soviet más la electricidad. Así que por socialismo y eficiencia podemos hablar horas. Obviamente, como vos decís, es una palabra que en el campo de la izquierda genera cierto escozor. Es terrible. Pero como yo a los hippies, no, ya hace mucho tiempo que no le doy pelota, que se enojen no me importa. Si hay algo que faltaba acá era que encendamos Pachuli. ¿A vos te parece? Jamás. Sardelli, sos terrible. Hasta vamos a tener que transmitirles el aroma para que se pongan en sintonía. Le mandamos un saludo a Álvaro, que está en los Estados Unidos y está muy atento escuchando, y recién que hice mención a un conflicto que se da aquí en Mataderos sobre algunos robos que se generaron con los choferes de la línea 103, el hombre que está emocional así a la distancia recordando los viejos colectivos y el fileteo de los viejos Mercedes 1114, se engancha con esto y nos pide a gritos que le demos continuidad, así que le daremos continuidad la próxima semana con Eduardo. Te mando un abrazo. Un abrazo para todos, para Álvaro que está allá. Dale. Y hermoso ese recuerdo de ese gran arte porteño que se filetea. Muy lindo, acá en Mataderos hay exponentes de altísimo nivel, así que bien vale ese reflejo que nos tira Álvaro a la distancia. Un abrazo, Eduardo. Buenas noches. Un abrazo, Hernán. Chau. A distancia. Un abrazo, Eduardo. Buenas noches. Un abrazo, Hernán. Chau. A distancia. Un abrazo, Eduardo. Buenas noches. Un abrazo, Hernán. Chau. A distancia. Un abrazo, Eduardo. Buenas